Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos los amigos y amigas de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria que nos acompañan desde distintas ciudades de América Latina. Hoy vamos a poner el foco en el tema de la internacionalización universitaria y durante los meses de septiembre y octubre compartiremos una serie de conversaciones vinculadas a temas de agenda en internacionalización universitaria. Para dar inicio a este ciclo, hemos convocado en calidad de expositora a la doctora Blanca Ruth Orantes, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de El Salvador, quien acredita una amplia experiencia en internacionalización y en cooperación universitaria y nos va a socializar el tema gestión y ejecución de proyectos internacionales y los escenarios del COVID-19. Gracias, doctora Orante, por acompañarnos en esta mañana. También saludo y le doy la bienvenida a la doctora Cristina Peñafort, directora de internacionalización en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, quien va a actuar de moderadora de esta reunión para abrir el intercambio de preguntas entre el auditorio y la expositora. Además, Cristina nos va a compartir el currículum vitae de la doctora Blanca Orante. Cristina, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Cuando guste. Buenos días para todos. Nos complace enormemente esta reunión en la que estamos todos convocados por la RLCU, Latinoamérica presente, revisando todos estos temas tan importantes en la situación actual, en la que se necesita que estemos muy enterados de las posibilidades para todos. Doctora Blanca, bienvenida. Quisiera presentárselas a ustedes. Muchas gracias, Estela, por esta gestión tan importante y esta iniciativa. La doctora Blanca Orantes es la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de El Salvador, UTEC. Es doctora en Investigación e Innovación Educativa en la Educación Superior de la Universidad Granda, de la Universidad de Granada, en estudios avanzados en investigación educativa y también una maestría en docencia en la Universidad OTEC. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Tiene posgrados, por ejemplo, en la certificación en Centro de Altos Estudios Universitarios por parte de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento Ingenio de la Universidad Politécnica de Valencia, España, Colombia. España. Y aquí en Colombia tiene la creación e implementación de relaciones en el entorno socioeconómico, un diplomado también. Ha hecho formulación y ejecución de proyectos, formulación y ejecución de proyectos en el marco del 7º programa marco de la Red Clara. Tiene una especialidad en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Investigación Educativa, Gestión de la Cooperación e Internacionalización de la Educación Superior y actualmente es la presidenta de la Red Inca para la Internacionalización de la Educación Superior en América Central del periodo desde 2017. Es miembro del Comité Académico de la UTEC y les cuento en cuanto a gestión y coordinación institucional de los proyectos. Por ejemplo, con la Menitec, Eureka SD, Mayanet, Cruz del Sur, Erasmus Mundus de la Comisión Europea, el proyecto SLEP, 100K Strong de las Américas con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Erasmus más desarrollo de capacidades, creación de empresa de base tecnológica como Freight Network, coordinado por la Universidad de Alicante en España. Tiene una maestría en Ingeniería Industrial, Electrónica para El Salvador y Guatemala,
coordinado por la UTEC y el desarrollo profesional en competencia intercultural en instituciones de educación superior, coordinado por The Glasgow Caledonian University del Reino Unido. También en cuanto a Erasmus y movilidad de créditos, tiene el proyecto e-learning KOICA y Seoul Cyber University en Corea, el proyecto bilateral con la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto en Japón. Ha sido es par evaluadora de Erasmus Mundus y miembro del comité científico del proyecto Eureka SD. Y como actividades académicas, pues es profesora en posgrado y maestrías, es investigadora científica en la línea del Derecho de Extranjerías de la Universidad de Granada en España y del Grupo de Investigación en Género en el marco de la Red de Mujeres Académicas de Universidades de la Universidad de Alicante en España y de la UTEC. También es miembro del Comité Científico Editorial de las revistas Panorama, del Politécnico Gran Colombiano, de ISAE, de la Universidad de Panamá, de la Universidad Belgrano en Argentina. Ha sido miembro del Comité Técnico del Congreso de Educación Superior, del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología Mineducit. Ha sido profesora en Derecho Internacional Público, en Derecho Internacional Privado, sobre organismos regionales e internacionales, sobre investigación educativa y ha dirigido tesis de graduación a nivel de grado y maestrías. Del 2008 al 2015 fue directora de investigaciones en la UTEC y tiene amplias publicaciones que pueden ser visitadas, aprovechadas y leídas en Scholar de Google. Así que, doctora Blanca, pues la verdad es impresionante su currículum. Quisiéramos entonces aprovechar este espacio en el que usted nos va a compartir este tan importante tema sobre gestión y educación de proyectos internacionales y los escenarios del COVID. Adelante, doctora. Muchas gracias, Estela y Cristina. La verdad es que creo de que los currículos reflejan más que todo quizás un poco la experiencia, ¿verdad? Que nos va dejando la vida profesional y en el ámbito de la educación superior. Solo ahí que creo que no actualicé el currículum en cuanto a que ya no soy presidente de la red INTA desde hace año y medio, ¿verdad? Aunque siempre soy parte de la red, pero fungí como presidenta, que fue otra experiencia que abono, ¿verdad?, a la presentación que este día voy a brindarles. El tema en realidad nace quizás como una idea de contribución, ¿verdad?, a lo que tradicionalmente ya hacemos algunos, de que estamos en las oficinas de relaciones internacionales o los equipos de académicos que están en diversas unidades dentro de la universidad. Entonces, de ahí que se le denominó gestión y ejecución de proyectos internacionales y los escenarios del COVID-19, que todavía pues lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la presentación la he organizado con un enfoque pragmático, ¿verdad?, que va combinado un poco los aspectos teóricos, pero más que todo la experiencia y las vivencias que tenemos como grupos de trabajo en las diferentes instituciones. Entonces, está organizada en primer lugar abordaje de los aspectos clave, ¿verdad?, para la gestión, que no solo se trata de hacer un proyecto, ya lo vamos a ver, la ejecución del proyecto, todo lo que implica, los escenarios antes del COVID, ¿verdad?, porque aunque hemos tenido COVID, no significa que no vamos a cumplir con los compromisos. Al contrario, hay que buscar alternativas o seguir la ruta, ¿verdad? Y los escenarios propiamente del COVID, que ahí también el testimonio que voy a dar, pues a través de los proyectos que tenemos aquí en la Universidad Tecnológica, tenemos muchos proyectos financiados por diferentes cooperantes. Y realmente ha sido quizás una tarea importante, pues, ¿verdad? El entrar a la parte de cumplimiento dentro de una anormalidad que casi se ha vuelto normal, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles podrían ser algunas de las nuevas estrategias? Entonces, yo espero abonar un poco, ¿verdad?, a la conciencia y al conocimiento y sobre todo intercambiar experiencias en este tema,
¿verdad? Que en realidad nos compete a toda la institución, y a todas las instituciones y al mundo entero. Entonces, voy a abordar el primer tema, que son aspectos clave para la gestión. Hay más, pero aquí he tratado de pincelar, ¿verdad? Aquellos que nos pueden dar luces o nos puede abonar a lo que ya hacemos o lo que todavía no hacemos, pero que podríamos hacer. Quizás el aspecto clave es que debemos reconocer que es un trabajo en equipo, no solo del coordinador, es del equipo, ¿verdad? Y esto nace desde la idea de la propuesta, ¿verdad? Una idea a veces nace en una conversación entre pares, nace de una necesidad, de un problema, la necesidad de innovar, etcétera. Pero es que esta idea que se convierte después en proyecto tiene que ser una idea innovadora, ¿verdad? Y que incida, que tenga connotación, que incida en lo que es el entorno o los grupos meta. Y sobre todo sostenible desde el principio. Es decir, que no va a durar solamente lo que dura el proyecto, sino que esta tiene que dar como una capacidad. Porque el cooperante eso quiere, es decir, la cooperación para el desarrollo con fondos de los ciudadanos, es la contribución de los ciudadanos, ¿verdad?, de la región. Por ejemplo, la Comisión Europea financia proyectos, pero todo esto son los fondos públicos, es decir, que para la cooperación para nuestros países y para otros países que necesitan desarrollo o necesitan apostarle a un tema o a un grupo meta que necesita mejoras, ¿verdad? Entonces, eso es clave. Si no tenemos una idea innovadora y hay más de lo mismo, pensémoslo, porque vamos a trabajar en algo que a lo mejor no va a ser aceptado por el cooperante. Luego, la línea de cooperación hay que empaparse los intereses comunes, los nuevos contextos y los escenarios. Entonces, eso es muy importante porque si voy a formular un proyecto tengo que alinearlo, porque si no es otro factor por el cual no son seleccionados los proyectos, ¿verdad? Y la búsqueda de alianzas de socios que conocemos y socios nuevos, eso también es importante. Un socio que no responda con prontitud, que lo mande a la cola de las actividades, un socio que no le vea mucho interés, pónganle ojo, porque este comportamiento va a ser durante el desarrollo del proyecto. Entonces, tenemos que buscar instituciones comprometidas y grupos comprometidos, ¿verdad? Porque si no, esto incide tremendamente, ¿verdad? No solo en la propuesta, sino también a veces en el desarrollo, ¿verdad? Y también hay que identificar socios nuevos, ¿verdad? Hay que ver. Por eso las redes son tan importantes y tan clave como preámbulo para la gestión de proyectos. Porque a veces llega la propuesta y dice, mira que hay una propuesta, mándela, y entonces a veces se compromete el rector firma, pero en realidad no han comprendido la propuesta y todas las implicaciones. Entonces, tiene que haber un compromiso, un interés mutuo, ¿verdad? Por otra parte, está las áreas de conocimiento que también son clave para organizar los paquetes de trabajo dentro de los proyectos. Porque, por ejemplo, si en mi universidad no hay medicina, yo no puedo tomar un proyecto de medicina. O sea, tengo que retomar aquello que hay áreas de conocimiento en mi universidad, pero además también que si acaso voy a aceptar un paquete de trabajo, tiene que haber experiencia, por ejemplo, en el área de diseminación, un ejemplo. Si yo voy a agarrar el paquete de trabajo de diseminación, es porque yo tengo esa fortaleza. Mi universidad tiene una área de diseño gráfico, una área de ingeniería fuerte, ¿verdad? Porque después quedan mal en los proyectos y entonces el fracaso es para todos, no solo para el coordinador. Eso es muy importante. Los equipos con conocimiento, comprometidos y responsables, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, los grupos científicos, los grupos de investigadores son clave en los proyectos a veces, ¿verdad? Y también que no los impongan, sino preguntar, mire, esto va a necesitar de este tiempo, ¿verdad? Porque nosotros los académicos siempre damos más tiempo del que corresponde, ¿verdad? Pero a veces los proyectos sí necesitan una constancia, ¿verdad? Para ir cumpliendo los compromisos.
y el compromiso de la institución, aun cuando haya cambio de autoridades, porque el problema es que cuando comenzamos un proyecto hay unas autoridades, ¿verdad? Pero después hay un cambio de autoridades y esta nueva autoridad no le interesa, ¿verdad? Entonces hay que sentarse con él, mire, tenemos este proyecto, y hacer conciencia que el compromiso no es de las autoridades, sino de la institución, ¿verdad? Eso es muy importante. El cumplimiento de plazos y respetar las normativas, la elegibilidad de los fondos, ¿verdad? Es decir, esto es muy importante porque hay que cumplir normativas del cooperante, normativas del país y normativas de la institución. Entonces hay que articular, ¿verdad? Y a veces, si no está contemplado, tiene que escribirse al oficial que atiende el proyecto para reorientar alguna actividad, ¿verdad? Pero no se puede reorientar sin permiso. Luego tenemos el otro punto que he preparado, que es la ejecución de proyectos. Ya lo ganamos el proyecto, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Aplaudimos y qué excelente. Pero tenemos que tomar conciencia. Ejecución de proyectos, que también es otro compromiso. Hay un compromiso de todos, no solo del coordinador, porque el coordinador, les digo, porque yo soy coordinadora de un proyecto grande de Europa, que está financiado por la Unión Europea y también otro que es por COICA, y hay que estar encima. Por eso es que las oficinas de relaciones internacionales, si participan en esto, debe de estar como dándole seguimiento y a veces hasta supervisando que se vayan cumpliendo las tareas, las actividades, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces hay problemas internos en las instituciones y los grupos de trabajo no les gusta que relaciones internacionales se involucren. Eso va a depender del sistema, ¿verdad? Pero en realidad no hay compromiso solo del coordinador, sino de todos, porque la rendición de cuentas es de todos, ¿verdad? Y por eso es que hay acuerdos para que se vaya cumpliendo todos estos compromisos. También hay que distinguir los procesos en las universidades públicas y universidades privadas y otras instituciones asociadas, ¿verdad? Cada quien tiene su lógica, sus normas, sus sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, las universidades públicas tienen un comportamiento, pero siempre a veces hay grupos comprometidos, entonces también hay que trabajar con los pares, ¿verdad? Porque ellos ayudan. Y en las universidades públicas, por ejemplo, para las compras de equipos, un ejemplo, yo no diría burocracia, sino que es un sistema un poco diferente al de las universidades privadas. Entonces hay más agilidad en las universidades privadas, ¿verdad? Que en las universidades públicas. Yo una vez le dije a una colega de una universidad pública en un proyecto de que habíamos ganado un proyecto y me dice, pero eso para nosotros no es nada porque nosotros recibimos millones. Y entonces, bueno, dije yo, qué bien. Yo le dije, mire, yo con $1 que me done a la universidad estoy muy agradecida. Entonces, quizás esa lógica hace de que a veces estemos trabajando de cerca con los colegas de las universidades públicas. No todas son iguales, ¿verdad? Yo he tenido experiencias con las públicas, con los grupos de trabajo bastante buenas, ¿verdad? Ellos con todas las dificultades que tienen, con todo, van cumpliendo y eso es muy gratificante, ¿verdad? Y a veces no es cosa de ellos, sino que es el mismo sistema el que genera esa situación, ¿verdad? Y a veces que tenemos otras instituciones asociadas que también, ¿verdad? Hay que trabajar con ellos, a veces son asociaciones, a veces son empresas, etcétera. Entonces, para ellos se debe preparar una estrategia cuando hay cambio de autoridades para que no afecte el proyecto, ¿verdad? Explicarle, mandarles carta, por ejemplo, mandarle una carta de bienvenida y enterarlo del proyecto y del estatus, etcétera. Además, mantener la motivación, ¿no?, de las autoridades y los equipos de trabajo. Y créanme que en el COVID fue todo un reto, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y hay que empoderarlos, es decir, hay que empoderarlos, que ellos se apropien del proyecto, ¿verdad? Porque esa es la idea, no solo para que cuando vamos en las visitas de estudio a otros países, sino también dentro de las tareas, ¿verdad? Hay que tratarlos con respeto, jamás perder el espíritu de diplomacia, eso es muy importante. Y por otra parte, la comunicación debe ser estratégica, ¿verdad? Muy estratégica, porque si no, hay problemas, ¿verdad? Debe ser eficaz.
La evaluación de la calidad, la diseminación y marketing son clave y el cumplimiento del programa de ejecución, ¿verdad? Aquí precisamente es donde hay problemas a veces que no vamos cumpliendo. Entonces, ahí me gustaría detenerme un poco en los escenarios antes del COVID, porque ahí, aún cuando ya el proyecto iba en curso, casi finalizando, había demoras, ¿verdad? Entonces, significa, ¿verdad?, que hay diversas razones, cambios políticos, que cambió el decano, cambió el rector, cambió los grupos de trabajo. También hay a veces muchas tareas y los procesos institucionales, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la demora no es del COVID, ya había demora en algunos proyectos. Y el COVID, por supuesto, vino a impactar más, ¿verdad? Hay reuniones de trabajo con muchas promesas, pero que el cumplimiento es lento, ¿verdad? No responden a la comunicación, se les mandan correos, WhatsApp, y no responden. Me imagino que es por las múltiples tareas. Y hay unas instituciones que cumplen más que otras, ¿verdad? Esto depende de varios factores. Y uno de los más frecuentes es la demora de los procesos de compra de equipo, aun cuando son donaciones, ¿verdad? Entonces, esos son, a grosso modo, los escenarios previos al COVID. Entonces, veamos ahora los escenarios generados por la llegada del COVID. Suspensión de las actividades presenciales en la educación. Estoy indicando acá aquellas que inciden en los proyectos, ¿verdad? Porque hay más. La suspensión de actividades económicas, cierre de empresas, cuarentena, etcétera. Y esto es porque nuestros proyectos a veces están vinculados a compras de equipo, a campañas de marketing, ¿verdad? Y otras situaciones que nos limitaron, ¿verdad? Eso fue impactante. Por ejemplo, los equipos ya estábamos en proceso de compra y con el COVID imposible. También comunicación por medio de tecnologías de telecomunicación, como hemos visto, fue diverso. Nosotros, en algunos proyectos, en un proyecto hemos tenido cerca de 11 reuniones en toda la cuarentena y en otro hemos tenido como quizás unas 7 reuniones, en otro como 8 y así, ¿verdad? También planificamos proyectos para presentar. O sea, no fue una limitante, ¿verdad? Pero, sin embargo, se detuvieron los procesos y tareas del proyecto, otros sufrieron demoras, ¿verdad? Por múltiples razones que ya todos conocemos. Y, por supuesto, los cronogramas de ejecución sufrieron más demoras, más de la que ya traíamos. No todos los proyectos, hay unos que van bien, pero hay otros que no. Y las medidas de distanciamiento obligan a nuevas estrategias de diseminación y marketing. Hemos tenido que reorientar, ¿verdad? Porque habían, por ejemplo, los Open Day que íbamos a hacer en un proyecto de máster. Está cofinanciado por la Unión Europea y vamos Guatemala y El Salvador. Sin duda, los Open Day los vamos a, bueno, ya lo tienen planificado, por cierto, el líder del paquete de trabajo, que es la UES, y la URL también, ¿verdad? De Guatemala, y la USAC también lleva otros paquetes de trabajo, entonces eso nos han llevado, ¿verdad?, a cambiar esto. Entonces, hay una incidencia y a lo mejor en el reclutamiento de estudiantes, ¿verdad? Que vamos a tener para la primera edición de ese programa de máster, que son 3 especialidades, que es robótica, telecomunicaciones y ciencias de la computación. Entonces, es decir, los escenarios nos vienen a incidir, pero no significa que nosotros vamos a parar el proyecto o no vamos a dar resultados. No, ¿verdad? Eso no es posible. Siempre hay el compromiso. Entonces, veamos algunas de las nuevas estrategias para continuar con la ejecución de proyectos para aquellos que tienen proyectos y para los que no lo tienen, pues considerarlo para futuros proyectos o los que no han iniciado y están por iniciar, ¿verdad? Primero, que debe hacerse el plan contingencial adaptado a la nueva realidad, ¿verdad? Eso es clave y a veces hasta el cooperante lo pide. Pues continuar con las reuniones virtuales con los socios, ¿verdad? Ya sea bilaterales o multilaterales. Esto va a ir en aumento. Todavía, digamos, la reunión final, que eso hay fondos para celebrarla. Esperamos poder hacerla según las condiciones que nos vaya dando la emergencia del COVID. Luego, mantener la motivación y recordatorios de seguimiento. Esto es duro,
¿verdad? Porque a veces no queremos estar molestando, ¿verdad? Tanto a los socios, pero tenemos que darle seguimiento, porque también somos supervisados, ¿verdad? Somos supervisados y el cumplimiento nos favorece a todos. Y la motivación, que es lógico, pues, ¿verdad? Hay familias que han sufrido mucho esta situación y eso en alguna medida afecta la situación personal o el encierro, ¿verdad? Entonces, esa motivación es importante, ¿verdad? Siempre eh, darle la parte humana y la parte de trabajo. Gestión y seguimiento de tareas pendientes por medio de las TIC, ¿verdad? Eso ya casi todos lo practicamos, pero que continuamos, pues no podemos suspender. La solicitud de prórrogas, ¿verdad? Sin duda es importante, porque eso quizás me detendré un poco. Hay algunos cooperantes que le pueden dar prórroga, pero hay otros que no. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de casi $1 millón de dólares y no dieron prórroga, ¿verdad? Pues el cooperante no dio prórroga y tiene que finalizarse cabal en diciembre de este año. Y ya no se pudieron hacer las capacitaciones in situ ni presenciales, y tampoco las visitas. Entonces hay un ahorro y un factor que lo miden a uno también, a las instituciones y a todos, ¿verdad? Es de que se gaste el fondo, que no se devuelvan, porque si se devuelve a veces, a menos que sea una circunstancia que se sale de control, pero devolver también es un factor de no buena evaluación para el proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos si no se puede viajar todavía? El proyecto termina en diciembre, ¿cómo hacemos? Entonces se discutió y se llegó a la conclusión de que en vez de gastarlo en todo lo demás, se compra equipo, ¿verdad? Y se pidió permiso al coordinador, perdón, al cooperante, y se dijo que esto iba a fortalecer un poco las partes de las TIC y la parte de capacitaciones a distancia, etcétera, y se autorizó la compra de equipo del fondo que se iba a ser utilizado para, eh, para las visitas de estudio y otros, ¿verdad? Y se justifica con el COVID, con todos es decir, las leyes emitidas, los decretos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una salida dentro del proyecto, ya son cuestiones que no se tenían planificadas, pero que va a hacer que el proyecto tenga feliz término, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver con qué cooperante, qué se permite o qué no se permite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con Europa, con la Comisión Europea, sí permiten las prórrogas. Nosotros hemos pedido para un proyecto 9 meses de prórroga y primero Dios, pues ya en este mes nos responden que nos lo van a... De entrada ya nos dijeron que no le veían problemas, pero que iban a evaluar. Entonces, hemos pedido 9 meses de prórroga, que ya nos va a terminar en octubre el proyecto, sino hasta en julio. Bien justificado cuáles son las tareas que no se han cumplido y por qué, ¿verdad? Y el por qué tiene que estar relacionado con el COVID. Entonces, es de tener esa estrategia, ¿verdad? Por eso les digo yo, de que el hecho que haya COVID no significa que el proyecto no se va a ejecutar. Hay que buscar las alternativas y siempre cumplir también, ¿verdad? También si hay necesidad de reorientación de fondos, como el caso que les acabo de mencionar, ¿verdad? Porque uno tiene que gastarse el fondo como hizo la planificación, pero a veces pues surge alguna situación y entonces hay que solicitar. Por ejemplo, yo también solicité a un proyecto que hiciéramos los pagos, en uno que somos coordinadores, que hiciéramos los pagos directos al proveedor para que no entraran a la universidad pública, porque a veces tienen procesos que puede no cumplir con la compra del equipo. Y me lo autorizaron. Y dicen que es primera universidad que autorizan, porque no, los coordinadores no quieren ejercer cargo de eso, ¿verdad? Y no quieren pasárselo a la universidad, pero en este caso lo autorizaron. Es decir, podemos buscar estrategias, ¿verdad? Y por supuesto bien justificadas. Y además cumplir con el nuevo cronograma adaptado. Si nos dieron prórroga,
el cronograma tenemos que adaptarlo y tratar de irlo cumpliendo. Esa es clave en los proyectos, ¿verdad? Y a veces quedamos mal porque algunas instituciones no cumplen, ¿verdad? Y yo digo instituciones porque sin duda que no son las personas, ¿verdad? Programar actividades presenciales y virtuales. Y lo que decía, el lado humano es importante, súper importante, ¿verdad? Es decir, debemos de respetar, comprender y siempre recordar, ¿verdad?, que tenemos que ir cumpliendo, ¿verdad? Aunque a veces no deja de molestarse uno, pero pienso que es clave. Porque, y ahí es donde los de relaciones internacionales hacemos, digamos, un papel muy importante, porque la diplomacia no nos vaya a pasar como aquellos que en los parlamentos casi se tiran los zapatos, ¿verdad? No, ¿verdad? Debemos de ser muy diplomáticos, sin dejar de aplicar el rigor para cumplir los compromisos. Y tener claro que el compromiso desde el inicio hasta el final y hasta las posibles auditorías es clave, ¿verdad? Significa llevar a feliz término el proyecto cumpliendo con los compromisos y los entregables, ¿verdad? Eso también es importante. Dejar un buen récord y cumplimiento de la institución. ¿Por qué? Porque eso abre puertas, no solo para que los socios lo busquen como socios confiables y cumplidos, sino también para futuros proyectos. Sin duda, le dan la coordinación a alguien es porque ya ha dejado buen récord, porque son fondos de manejar, ¿verdad? Fondos de los cooperantes. La participación exitosa de los equipos de trabajo, no solo de la institución, porque también ellos construyen currículum, ¿verdad? Manejar un proyecto, trabajar en un proyecto, sin duda es importante para todos los que participan, ¿verdad? Recordar los archivos digitales y físicos de documentos que son evidencia, aunque el coordinador los tenga, nosotros debemos de llevar uno. Tenemos administrativos, técnicos y financieros, porque cuando termine el proyecto, a veces 5 años después todavía le pueden hacer auditorías, ¿verdad? Porque recuerden que son fondos públicos. También identificar los socios que han cumplido para futuros proyectos, ¿verdad? A veces, pues, tenemos dificultades, pero, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, son socios muy estratégicos, ¿verdad? Y si usted ya tiene grupos de trabajo, pues, es más fácil. Yo, por ejemplo, con la USAC de Guatemala vengo trabajando desde el 2012 y hemos fortalecido esa relación, igual que con la Universidad de El Salvador y con otras universidades como la Landívar, varias, ¿verdad? Entonces eso fortalece los proyectos y ayuda a que los resultados sean mejores. Y por supuesto, siempre es bueno presentar los aciertos y desaciertos durante el desarrollo del proyecto. Yo invito a todos que cuando tengan una experiencia en un proyecto, le escriban a Estela o si pertenecen a otra red también y compartan con los colegas. Vieran cómo sirve esto, ¿verdad? Entonces, si usted ha desarrollado un proyecto, presente cuáles fueron los aciertos, los desaciertos, y todo eso nos va formando también, nos va enriqueciendo para ser más asertivos dentro de no solo la gestión, sino la ejecución del proyecto, ¿verdad? Y que los proyectos sean autosostenibles, ¿verdad? Porque eso, la sostenibilidad, por ejemplo, cuando presentan la propuesta, debe ir la innovación, la sostenibilidad y un plan contingencial en caso que pase algo como el COVID. COVID nadie lo tenía planificado, ¿verdad? Y eso tal vez no con nombre y apellido, pero hay que ponerlo por ahí. ¿Qué pasa si se da esto, si se da lo otro? ¿Cómo lo vamos a resolver? Esos son factores clave para que los proyectos sean seleccionados y alinearlos con las líneas de cooperación y los objetivos mundiales, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, en la convocatoria anterior, era clave utilizar los objetivos del milenio, ¿verdad? Porque como están retrasados, hoy los cooperantes quieren que también a través de los proyectos se contribuya a superar todas las dificultades que tenemos. Entonces, la verdad es que el tiempo se hace corto, ya me fueron los 40 minutos, pero la idea es compartir y dejar ahí. Estoy abierta a las preguntas, ¿verdad? Y pues creo yo de que nos veremos en otra oportunidad porque estos temas son inagotables. Así es que muchas gracias. Ahí está mi contacto y estoy a la orden en lo que necesiten. Gracias.
Doctora Blanca, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante el enfoque pragmático que le ha usted querido dar a esta presentación, pues ha acercado el tema a los que ya están muy experimentados, porque realmente ha recordado puntos fundamentales, y también a personas que están iniciando este camino, o instituciones que están iniciando este camino. Invitamos a todos los participantes a que, si tienen preguntas, las puedan escribir en el chat. Pero mientras se animan a hacerle preguntas, aprovechar que tenemos a la doctora Blanca con nosotros, que realmente es un privilegio, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted dijo ahorita al final, doctora Blanca, que hay que considerar para la presentación de los proyectos las eventualidades, los eventos, los sucesos que nadie tiene en la cabeza. Pero eso, ¿cómo se hace? Nadie tenía el COVID en la cabeza. Y fíjese usted, como nos narraba de su experiencia, pues este proyecto al que no le han aceptado, que usted nos contaba, al que no le han aceptado la prórroga, pues tampoco tenía este COVID en la perspectiva. Cuando se consideran esas eventualidades, ¿cuáles son los rangos, las clasificaciones de esas eventualidades? ¿Cuánto tiempo de eventualidad debe calcularse en un proyecto? Sí, sí, la verdad es que es un tema bastante controversial, pero que debemos de considerar. Realmente el plan contingencial siempre se hace al inicio del proyecto, ¿verdad? Independientemente del cooperante. Tal vez algunos no lo hacen porque a lo mejor no tienen mucha experiencia en los proyectos o no lo consideran. Pero hoy, con lo que ha pasado, ese plan se vuelve quizás más importante. Cuando yo decía que no hay necesidad de poner con nombre y apellido, pero sí aquello que se presume puede pasar, ¿verdad? Por ejemplo, un evento natural. Se pone de esa manera a veces, porque puede ser un terremoto, un tifón, esto, lo otro, ¿verdad? Uno no sabe, ya somos abatidos de la naturaleza de muchas formas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se enfrentaría? Entonces, siempre hay que dejar como un margen de tiempo. Como decía, hay cooperantes que no le dan más prórrogas, pero hay otros que sí. El que le da prórroga, usted le puede dar, depende lo que usted considere, porque también para pedir prórrogas hay que analizarlo. Y en el plan de contingencia se pone, por ejemplo, que si hay un evento natural, podría afectar el proyecto, pero que se buscarían las estrategias o los mecanismos para avanzar con el proyecto, ¿verdad? O para reorientar o planificar actividades de acuerdo a las circunstancias, a los escenarios que se presenten. Por ejemplo, ahora que presentamos esta propuesta, ¿cómo decirle? Pusimos de que posiblemente la actividad de lanzamiento de los másteres, esas están vinculadas a los inicios de semestre en las universidades, ¿verdad? Pero de que las vamos a hacer, es un deber. Pero la fecha exacta no la ponemos. Y porque decimos todo está sujeto a los escenarios del COVID. Pero también el evento final, que es una obligación. Por ejemplo, hay fondos para el evento final, para que los de Europa vengan, por ejemplo, El Salvador o Guatemala. ¿Y qué pasa si el COVID se mantiene o aumenta, aunque las tendencias son a disminuir, ¿verdad? Pero se pone ahí que el evento final se va a dar presencial de acuerdo a las circunstancias o virtual, ¿verdad? Entonces, en el plan contingencial que se presenta al inicio, cuando no había COVID, solo se pone que podría haber en algunas circunstancias eventos naturales. De ahí las cuestiones políticas también se contemplan, que no se sabe, puede ser un cambio político en una institución, pero también a nivel de país, que puede afectar, ¿verdad?
Entonces, es decir, se presentan como posible problema y cómo se va a enfrentar, pero yo diría que de una manera como no tan específica, sino un poco general, ¿verdad? Un poco abstracta, pero que se puede volver realidad, ¿verdad? Entonces, ahora el tiempo que se puede, eso lo determinan los cooperantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he solicitado 9 meses, pero algunos socios me decían que pidiera un año. ¿Verdad? El problema es que con un año el presupuesto no lo aumentan, es el mismo. Y entonces, si pedís 9 meses, esa inversión ya no es del proyecto, en lo administrativo, sino que lo pone el coordinador. Entonces, no es de manejar eso también, ¿verdad? Entonces, pienso de que así se podría manejar previamente, ¿verdad? Aquellos factores que podrían poner en riesgo al proyecto, ¿verdad? Y eso va en la formulación que se hace del proyecto. Ahí podríamos analizar este punto más, pero eso es lo que Perfecto, yo doctora Blanca. Bueno, pues responder muy, en muy este momento. interesante lo que nos ha dicho y eso se debe a la experiencia. Esa respuesta refleja la experiencia también que nos puede ayudar a todos los demás. En el chat tenemos 3 preguntas. La primera, Nancy Rosado Camacho nos dice, le formula a usted la pregunta, ¿qué tipos de proyectos son los más comunes? Bueno, todos tienen la variable común que son de Sí. educación superior en este caso, ¿verdad? Están vinculados con la educación superior. Y los proyectos en realidad son muy integrales. Algunos llevan capacitación, ¿verdad? Principalmente para el sector docente, pero podría ser el personal administrativo. Lleva una investigación, ¿verdad? Porque el proyecto no es que ya se conciba acá, ¿verdad? Sino que se hace un análisis de necesidades. Se hace un análisis de necesidades y de ahí que se hace el plan de acción de intervención, ¿verdad? Y además un resultado, un producto. Por ejemplo, hay un proyecto que a mí me gustó mucho, que es el proyecto de Free Network, que es creación de empresas de base tecnológica, que fue cofinanciado por la Unión Europea. Que se dejó como en la línea de desarrollo de capacidades, que es Erasmus Plus. Dejó como fortaleza la creación de oficinas de innovación. Entonces los estudiantes, ahí llega la empresa, llega el estudiante a hacer proyectos para la empresa, base tecnológica en los proyectos. Entonces, es decir, están articulados con una necesidad o con una innovación. Tenemos un proyecto con Wicca, ¿verdad? Y una universidad coreana, que por cierto ahora vamos a una segunda parte. Lo finalizamos en diciembre y vienen otros 3 años con otro tema. Y ahí pues es capacitar a los docentes virtuales en metodologías, en, eh, en diseño del aula virtual, modernizarla, usar los colores, porque los colores inciden en el aprendizaje, como en el kinder, ¿verdad? Entonces, nos ha también creado salas de videograbación, con software para los profesores que preparen bien todo. Es decir, es un fortalecimiento para las instituciones. Entonces, los proyectos pueden ser diversos, hay para apoyar a la microempresa, para crear másteres innovadores, para creación de empresas de base tecnológica, y así nosotros en realidad hemos tenido por todo casi 29 proyectos, ¿verdad? Y es entre pequeños y grandes, pero que cada uno pues lo que lleva es fortalecer la educación superior. Y es que también no solo son proyectos bilaterales, sino también hay multilaterales y hay otros que también tienen que dar una parte hacia afuera, ¿verdad? Por ejemplo, con Corea, en el último año íbamos a capacitar a profesores de otras universidades. Pero ahora con el COVID lo que vamos a hacer es, pasa al otro año, ¿verdad? Esa capacitación. Porque también a la cooperación lo que le interesa es fortalecer no solo una institución, sino el país, ¿verdad? Entonces, ahí es donde participa la parte democrática y la parte abierta
el compromiso con la educación superior. Entonces los proyectos son, pero lo más, es decir, yo diría que no hay un común, ¿verdad? Si es común no se lo van a financiar, tiene que ser innovador, tiene que impactar, ¿verdad? Pero la educación Listo, doctora, superior es muchas el factor gracias. común Una en todos los segunda proyectos. pregunta la hace el doctor Abraham Fuentes Sumasa y dice, ¿cuál sería un proyecto que usted recomendaría a una persona que recientemente se está involucrando en la gestión y ejecución de proyectos internacionales de la RLCU? Bueno, primero que revise hacia adentro, esa es clave, ¿verdad? Primero hacia adentro. ¿Cuáles son las necesidades y los problemas que tiene su institución? ¿Verdad? Para hacer varios perfilitos. Es bueno reunirse, por ejemplo, un profesor, investigadores, hacer como grupos para generar ideas, ¿verdad? Y revisar los perfiles de su institución, cuál es el perfil que tiene, ¿verdad? Entonces, ahí va a ver cuál es la área que podría iniciar, ¿verdad? Luego, podría ser un proyecto, se puede buscar para iniciarse también homólogos. Hay instituciones públicas que tienen fondos para investigación. Y hoy con las TIC, pues es más fácil trabajar en grupo. Pero si quiere un proyecto internacional, pues lo lógico es también que revise a los cooperantes. Por ejemplo, COICA, bueno, hay que ver cómo está el cooperante con su país, ¿verdad? ¿Qué línea tiene? Por ejemplo, en la Comisión Europea, ¿verdad? La ESID, hay otros que tienen, hay unos que no le dan el 100% de cooperación, sino que le dan solo una parte y la otra la pone la institución, pero a veces no es que la vaya a poner en efectivo, sino que son con el recurso humano que tienen, las instalaciones, ¿verdad? Y a veces COICA también, ellos sí piden una contrapartida, pero es mínima, por ejemplo, para $900,000 le piden $10,000 anuales, ¿verdad? No 30,000 en los 3 años que dura el proyecto. Entonces yo ahí diría de que si se quiere ejecutar, primero trabajen, generen ideas. Yo le voy a mandar a Estela un perfil que tengo para que a veces hagan tallercitos y de ahí generen ideas con base a las necesidades que tienen. Hay que saber los perfiles de los profesores, las áreas de conocimiento, eh, el personal que puede involucrarse, etcétera. Y de ahí se van a generar ideas. Y eso que necesitan, a lo mejor lo necesita otra institución, ¿verdad? Entonces, después que hayan definido, se ruedan, decimos, ¿verdad? Los perfiles con aquel socio que está identificado que tiene la misma área de conocimiento para que de ahí se va generando la alianza. De ahí se busca, tal institución, a ver si tiene esa área. Ok, doctora, Sí mil gracias por su respuesta. La tercera pregunta que le hacen en el chat viene de Damaris, el doctor Damaris Pagán Torres, y pregunta, ¿puede abundar en las alternativas para lograr la sostenibilidad de un proyecto? ¿Dónde se pueden identificar esos fondos para el largo plazo? Bueno, la sostenibilidad de un proyecto es precisamente lo que acabo de explicar. Si hay una necesidad, si hay un problema, usted va a generar una idea de proyecto y ese proyecto tiene que investigar e intervenir en el fenómeno. Y en ese sentido es la sostenibilidad. Por ejemplo, si yo creo, voy a poner de ejemplo otra vez el proyecto de Free Network. Si yo creo que este proyecto nace para crear una unidad que se denomina empresas de base tecnológica, voy a traer al empresario y al estudiante, entonces esa unidad la crea el proyecto, pero continúa. Se buscan los mecanismos para autofinanciarse, ¿verdad? Ya después que termine el proyecto. Entonces, esa es la sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad depende de todos y depende porque esta institución, esta unidad queda en la institución. Y con respecto a identificar fondos a largo plazo, bueno, la Comisión Europea le da regularmente, financia proyectos para 2 o para 3 años. La mayoría financia para 3 años. Algunos en Estados Unidos financian solo para 1 año, ¿verdad? Y hay una infinidad de cooperantes, por ejemplo, la Fundación Kellogg's, la Fundación Ford, ¿verdad? La misma Bill Gates financia proyectos.
Entonces ustedes busquen en las páginas web, en los buscadores y pónganse alertas para que les lleguen las oportunidades de cooperación, ¿verdad? Hay que evaluar las normativas, todo lo que implica, ¿verdad? Y revisar cómo son los formatos, qué es lo que llevan. Es decir, esto es un aprendizaje, ¿verdad? Y en la medida que somos más asertivos, es el éxito, ¿verdad? Y por eso es que preparé la presentación así un poco pragmática y no más de lo mismo, porque a veces estos factores son más prácticos y nos ayudan, ¿sí? ¿Verdad? Eso sería lo que tendría que responder a esa pregunta. No se te escucha, Cristina. Bueno, doctora, Micrófono cerrado. ha ahondado usted muy bien en ese tema, que creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde encontrar los proyectos? Pero muchas gracias. La última pregunta que hay en el chat es de Claudia Santiago de la Universidad de Belgrano, justamente, y le pregunta, ¿existe una normativa internacional que nos podría recomendar para tener en cuenta para conformar convenios de proyectos internacionales? Bueno, existen normativas de los cooperantes, ¿verdad? Tanto para la presentación de proyectos como para la ejecución y la entrega de informes y las auditorías. Pero cada cooperante le exige a usted un convenio, ¿verdad? Por ejemplo, la Unión Europea, usted presenta la propuesta y si es seleccionada, la Unión Europea, la Comisión Europea, la ASEA, firma un convenio bilateral con el coordinador porque él es el que le va a pasar el fondo, o sea, los fondos del proyecto y él los maneja, confía en él, por eso es que no la coordinación a veces no la dan a cualquiera, ¿verdad? Y después de eso, el coordinador firma acuerdos bilaterales con los socios y ya hay convenios ya con su formato, ¿verdad? Entonces, es igual que COICA igual, ¿verdad? Y así otros cooperantes, la ESID y otros, entonces, ellos ya tienen los formatos para los convenios en donde están los compromisos, ¿verdad? Y el coordinador es el garante de que se cumplan todos esos compromisos y las normativas, ¿verdad? Quiero decirles que hay convocatorias que no hay de América Latina coordinadores, solo de Europa, en el caso de Europa, ¿verdad? De la Comisión Europea. Cuando nosotros ganamos por primera vez un proyecto como coordinadores, solo consideraron a 3 países, Argentina, Colombia y El Salvador, que es el que vamos a finalizar. Pero esto casi que son primeras veces para que maneje el fondo los latinoamericanos, es como un voto de confianza, porque ellos siempre lo coordinan en Europa por el manejo del fondo, ¿verdad? Todo eso se da cada ciertos años en las convocatorias. Yo les invito a que revisen las páginas, las normativas y cualquier cosa escriban y yo con gusto les puedo ayudar. Doctora, muchísimas gracias por su presentación, por sus respuestas. Ha sido muy útil para todos nosotros, hemos aprendido muchísimo y el enfoque realmente lo ha hecho más cercano, no ha sido desde la teoría, sino desde toda esa experiencia que usted ha acumulado. Estelita, ¿quiere cerrar la sesión, el webinar de hoy? Muchísimas gracias a todos. Con mucho gusto. Les agradezco en nombre de Muchas la gracias, Red Cristina. Latinoamericana de Cooperación Universitaria, la doctora Blanca Orantes, por socializarnos las estrategias que debemos conocer para participar en proyectos internacionales en este escenario del COVID-19 y en este tiempo en particular en que cobra aún más fuerza el tema de la cooperación internacional y la participación en proyectos internacionales. Hago extensivo también mi agradecimiento a la doctora Cristina Peñafort, que hoy nos acompañó como moderadora en este encuentro, ha sido un gusto. Y les recuerdo que vamos a subir la grabación de esta videoconferencia al canal de YouTube de la Red Latinoamericana y al portal en www.rdcu.org. Por último, los quiero comprometer para el próximo webinar que también va a estar vinculado a este eje temático de la internacionalización universitaria. Este encuentro va a ser el 23 de septiembre a las 12
con el magíster Mauricio Izquierdo, quien se va a conectar desde Los Ángeles, donde está residiendo, y nos va a compartir el tema Estrategias de vinculación América Latina-Estados Unidos. Sería un gusto que nos acompañen también en ese encuentro. Vamos a utilizar, le anticipo que vamos a utilizar la misma URL que utilizamos en la reunión con la doctora Blanco Orantes. Bueno, me resta nada más que agradecerles por el tiempo, el compromiso y ha sido un gusto que nos hayan acompañado esta mañana. Les deseo una buena tarde y hasta el 23 para quienes puedan volver a conectarse. Un gusto y estamos en contacto. Gracias.